Damos gracias a Dios por todas las bendiciones de lo que Él ha traído a nuestra vida y que podamos seguir alabando y glorificando el nombre del Señor y gozarnos en su presencia. Vamos a leer, hermanos, en la palabra de Dios. Esta mañana tenemos el tema No más temor. Y queremos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puede leerlo nuevamente conmigo? Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros miramos esta carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, observamos que lo hace para guiar la vida espiritual, no solamente del apóstol, no solamente del discípulo Timoteo, sino también de la congregación que estaba acompañando. Y nos recuerda la forma que Dios se manifiesta, cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida del creyente. Cuando nosotros observamos que Dios nos llena con su Espíritu, Él está con una labor, con un propósito específico. Y eso es lo primero que observaríamos aquí. Dios ha llenado con su Espíritu Santo a la iglesia. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, como Dios ha llenado con su Espíritu, es una de las características que debe de acompañar a la iglesia del Señor, que ha sido llenado con su Espíritu Santo. Y es Dios mismo. La llenura es que Dios mismo se está manifestando sobre nosotros, que Dios mismo se está manifestando sobre nuestras vidas. Así que al hablar de esto, la llenura del Espíritu Santo es una vivencia cotidiana de la iglesia. No es un asunto que se vive un día sí y un día no, sino que la iglesia debe de estar llena del Espíritu de Dios todos los días. Es una vivencia cotidiana, es una vivencia de todos los días. Y cuando hablamos de todos los días, es que la iglesia del Señor debe de estar orando todos los días, que la iglesia del Señor debe estar llena del Espíritu todos los días. No está sujeta a los tiempos de trabajo o a los tiempos de ocupaciones, no está sujeta a una agenda de otras personas, sino que la iglesia debe de estar orando. La iglesia debe de estar buscando esa llenura del Espíritu de Dios. Y qué precioso cuando nos reunimos y hablamos en lenguas. Pero ahí donde usted está en casa, igualmente tiene que estar hablando en nuevas lenguas. Tiene que estar en la evidencia de la llenura del Espíritu de Dios. No puede ser solamente el templo como un lugar de recarga, sino que tiene que ser una vivencia de todos los días en donde estemos, hablar en lenguas, ser llenos del Espíritu de Dios. Es la forma pentecostal que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros creemos que el Espíritu Santo se recibe con la evidencia de las nuevas lenguas. Y tiene que ser en esa forma que lo estemos viviendo, no solamente en el templo, sino también por las casas. La manifestación del fruto del Espíritu en el creyente. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, se tiene que manifestar el fruto. Se tiene que manifestar esa evidencia, no solamente de las lenguas, sino del fruto del Espíritu, de la presencia del fruto del Espíritu en la vida de cada persona. Y en ello, hermanos, nosotros tenemos que ser evidencia. Tenemos que estar en la evidencia del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es esa evidencia? Que la gente observe las características del fruto en nosotros. Y diga, esa persona está llena de amor,
de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre. Tiene que haber esa evidencia. No es solamente que yo me goce y me alegre y hable en lenguas, sino que debe estar la evidencia del fruto del Espíritu sobre cada creyente. Y esta bendición del Espíritu de Dios acompaña a los hijos de Dios todos los días. Nos acompaña en los propósitos del Señor. Nos acompaña en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y tenemos que estar ahí, presentes, activos en la presencia del Espíritu de Dios. Y alguien diría, hermano, ¿pero dónde se manifiesta? En todo lugar. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Y usted tiene que ser lleno del Espíritu de Dios en todo lugar. Ahí donde se encuentra. Entonces esa llenura del Espíritu de Dios tiene que estar acompañándonos. Y una de las cosas que nos dice aquí el apóstol Pablo es que Dios nos ha dado un espíritu y no de cobardía. El Espíritu de Dios no es de cobardía. El Espíritu de Dios no ha venido para darnos cobardía. Es decir, no nos podemos acobardar, no nos podemos echar para atrás, no podemos huir. Este es el Espíritu que ha venido a nosotros, no da temor, no nos hace que nos atemoricemos, no nos hace entrar en pavor. Y aquí haríamos una diferencia entre lo que es el temor a Jehová y lo que es que tengamos temor. El temor a Jehová es que nosotros aprendamos a respetar a Dios, que aprendamos a obedecer. Pero cuando alguien se inunda de un temor, que se atemoriza, que entra en pavor, eso es manifestación de la cobardía. Eso es manifestación de una circunstancia, de una vivencia que no es conforme al Espíritu de Dios. Claramente nos dice el pasaje, no de cobardía. El Espíritu de Dios no permite que se desarrolle en nosotros el miedo. Si alguien está lleno del Espíritu de Dios, no puede haber miedo. No puede haber esa circunstancia de estar atemorizado. No puede haber esa circunstancia de estar en una vivencia de dificultades y de problemas. El Espíritu de Dios no da temor, no da miedo, no hace que nos escondamos, sino que estamos en esa vivencia de lo que Dios tiene para nuestra vida. Es muy común que las personas en medio de la dificultad sientan temor, sientan miedo, se escondan en las dificultades que se viven. Pero hermanos, los hijos de Dios, tenemos que estar seguros en lo que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que estar bendecidos en lo que Dios ya está haciendo para nuestra vida. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía. Los hijos de Dios no pueden vivir escondiéndose, no pueden vivir huyendo. Una de las cosas que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial es que el gobierno cerraba las iglesias. El gobierno alemán empezó a cerrar las iglesias. Y entonces los creyentes comenzaron un movimiento que se llamó la iglesia confesante. Y la iglesia confesante se iba a las casas y empezaba a alabar a Dios, empezaba a predicar la palabra, empezaba a invitar a las personas a que escucharan. Porque ellos decían, nuestra fe tiene que darse a conocer, y no se acobardaron. Algunos pastores extranjeros fueron expulsados de Alemania en medio de eso. Otros fueron perseguidos, encarcelados y muertos a causa de su pasión por reflejar ese amor a la palabra. Pero no hubo cobardía. Se mantuvieron firmes, no dando espacio al temor. Porque entendemos que el Espíritu de Dios, y lo tercero que marcaríamos aquí, es un espíritu de poder.
Es un espíritu que viene con poder a nuestras vidas. Y que ese poder nos impulsa a movernos en la bendición del Espíritu de Dios. Ese poder nos impulsa a estar en la bendición de lo que Dios ha preparado. Necesitamos movernos en ese poder. Necesitamos movernos en esa bendición. Porque el Espíritu de Dios da autoridad. El Espíritu de Dios trae autoridad sobre la vida de todo creyente. Necesitamos nosotros buscar esa autoridad. Movernos en la autoridad del Señor. Movernos en la autoridad que Dios ha traído para nuestra vida. Y si el Espíritu de Dios nos da autoridad, los hijos de Dios tenemos que vivir ejerciendo esa autoridad. No un autoritarismo, no un decir, es que aquí yo ordeno como son, no, sino en ese poder del Espíritu de Dios, en el ser respaldados en contra de todo espíritu maligno que quiera tropezar, en contra de todo espíritu de hechicería, de brujería, de santería que trate de atacar a la iglesia. Toda iglesia va a estar siendo atacada por los espíritus de maldad, porque tratan de tropezar el avance de la iglesia. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, con autoridad para ir en contra de toda acechanza de maligno. Y entonces la iglesia vive en el poder de Dios, se mueve en el poder de Dios. La predicación de la palabra es en el poder de Dios. Por eso no damos espacio al temor. Se levanta contra nosotros alguien haciendo mal, tenemos que estar en la conciencia de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No puede un espíritu maligno venir a perturbar a la iglesia. Tiene que ser reprendido, tiene que salir huyendo, porque el poder de Dios está sobre su iglesia. Porque vivimos bajo el poder de Dios. Cuando un espíritu maligno trata de entrar a la iglesia, tiene que salir huyendo. Cuando un espíritu maligno trata de influir sobre su grupo celular, tiene que salir huyendo en el poder del Espíritu de Dios. Estamos nosotros en el poder del Espíritu de Dios. Vivimos bajo esa presencia de Dios, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder para pelear la buena batalla. Hermano y amigo, tú y yo tenemos que pelear la buena batalla. Ay, hermano, es que a mí me da miedo eso de los espíritus malignos. Hermano, no tenemos que atemorizarnos. Ay, hermano, es que a mí me da miedo este asunto de la enfermedad. No, hermano, estamos en el poder del Espíritu de Dios. Estamos en el poder del Espíritu del Todopoderoso. Y tenemos que movernos ahí con poder, con autoridad, en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Si decimos que el Espíritu de Dios ha venido a nosotros con poder, tenemos que movernos en ese poder y reprender todo espíritu de... Decíamos el día viernes que hay quienes tienen temor a la muerte. Hermano, nos vamos a morir el día que Dios tenga señalado para nosotros. No antes, no después. Y entonces en esa convicción tenemos que movernos nosotros en el poder del Espíritu de Dios, sin temor, sin angustia. Alguien diría, hermano, es que fulano se murió. Pues sí, era su tiempo. Pero es que se murió por este contagio que hay. Aún en medio del contagio era su tiempo. Porque conocemos personas que han estado contagiadas. ¿Y sabe qué? Han salido adelante. Porque no es su tiempo. Y entonces Dios ejerce poder y autoridad y dice, aún cuando venga la enfermedad, aún cuando ataque la muerte, este no es el tiempo de mi hijo. Y nos protege y nos cubre en la bendición de su Espíritu Santo. Estamos seguros en el poder de Dios. Nos movemos como iglesia en el poder de Dios. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros con poder. Pero también dice el pasaje que ha venido con un espíritu de amor. Con amor. Pero no un amor como el que se hoy dice por las calles. No con un amor en los conceptos de la humanidad que están tergiversando el concepto del amor. Es un espíritu que viene en el amor de Dios, en el amor perfecto de Dios, en ese amor que no tiene igual. Podemos hacer comparaciones que el amor del padre, que el amor de la madre, que el amor hacia los hijos, pero ¿sabe?
El amor de Dios no tiene comparación. Está por encima de todo eso. Podemos ver algunos reflejos en los ejemplos que acabo de decir, del papá, de la mamá, el amor hacia los hijos. Pero el amor de Dios es tan sublime, tan precioso, tan especial, que está por encima de todas esas cosas. El amor de Dios está mostrándose con compasión. Un amor compasivo, un amor que llena el corazón de compasión. Así que si hemos sido nosotros llenados, si se nos ha dado ese espíritu de amor, nosotros debemos de tener compasión. Tenemos que tener compasión por todo aquel que está pasando dificultades. Tenemos que tener compasión por todo aquel que está pasando por problemas, por enfermedad, por dolencias. Tiene que haber esa compasión en nosotros. Tiene que haber esa compasión en nuestras vidas. Y tenemos que extender una mano de misericordia a quien está pasando problemas. Y hemos visto durante estos días con gozo y alegría cómo se ha compartido en bendición, compartiendo de lo que se tiene, compartiendo en la necesidad que se vive. Y vemos que de lo poco que hay o de lo único que hay, se comparte, porque se tiene esa compasión y decir, ¿cómo le estará pasando a mi hermano que se quedó sin trabajo? ¿Cómo estará viviendo estos días mi hermano que perdió su empleo? ¿Qué circunstancia estará pasando esta familia en que no hay recursos? Y hemos visto una manifestación preciosa de esa compasión, de ese amor y de ese apoyo los unos con los otros. Y en medio de eso, hermanos, podemos decir con puntualidad, vamos a salir adelante. Va a pasar, todo esto va a pasar. Y vamos a poderlo mirar como una experiencia. Yo lo he llegado a comparar como cuando decimos, hermano, yo viví el sismo del 85 y lo comparamos con el sismo del 2017 y decimos, no, es que se sintieron diferentes por esto y por esto. Y todavía lo comparamos con el sismo de hace algunos días. Y entonces lo hablamos como una experiencia que vivimos. Esto que se está viviendo en el mundo, en la actualidad, hermano, va a pasar. Y lo vamos a platicar como la experiencia de decir, yo viví aquel confinamiento que no fue una cuarentena, fue mucho más extendido. Y Dios hizo esto y aquello y vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero una característica, hermanos, del amor de Dios es la pasión. Es una pasión que no está ligada a los asuntos de la carnalidad, sino que está ligado a los asuntos de esa fuerza para cumplir con los propósitos de Dios. Quien se mueve en el amor de Dios, quien ha recibido ese espíritu de amor, tiene una pasión por luchar por las almas perdidas. Tiene una pasión porque se cumpla el propósito. ¿Dónde podemos ver reflejado ese amor de Dios con pasión? En la cruz del Calvario. Ahí Dios vivió la verdadera pasión. Vivió en la entrega total, el decir, yo lo voy a hacer por amor a la humanidad y rescatar. El verdadero amor está en movimiento. El verdadero amor ejerce esa bendición y lo vemos en esa pasión de Cristo. Y así se habla de la última semana del ministerio del Señor, la pasión de Cristo. Porque se muestra esa pasión por los perdidos para dar salvación y vida eterna. Y si tú y yo estamos llenos del amor de Dios, tenemos que mostrar esa pasión, tenemos que mostrar ese ánimo de aún en medio de las dificultades compartir el amor de Dios. Ay, hermano, es que ahorita no puedo salir porque me tienen en cuarentena, me tienen en confinamiento. Hermano, usa el teléfono, usa las redes, usa los medios que tienes para compartir el mensaje de Dios y que podamos en esa bendición mostrar la pasión que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros no estamos llenos de temor, sino que estamos llenos del poder y del amor de Dios, porque así es el espíritu que ha venido sobre nosotros. Ha venido un espíritu de dominio propio, con dominio propio, y el dominio propio es que tú tomes control de tu vida,
que haya templanza. Cuando vemos que en el fruto del Espíritu habla de la templanza es el dominio propio. La capacidad que tenemos nosotros de controlarnos. De que nuestra forma de vida, que nosotros podamos tener dominio. Hay personas que dicen, ay hermano, es que me atacó un mal espíritu y me dejé ir. Ay hermano, es que me vino una idea y me llevó. Hermano, tiene que haber un dominio propio. Tiene que haber control de nosotros mismos. Tenemos que estar en la bendición de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que salgamos huyendo ante las adversidades, sino que tengamos dominio propio, esa templanza del Espíritu de Dios, y tengas el control de tu vida personal, que haya ese control de todo lo que sucede en tu vida, que tú puedas decir, es que está sucediendo esto en mi vida, sí, pero yo tengo el control. Es que me han sucedido estas cosas, sí, pero yo tengo el control, porque el Espíritu de Dios me ha dado dominio propio. Sabemos, hermano, que son muchas las adversidades. Sabemos que son muchos los problemas. Sabemos que hay muchas dificultades en este tiempo. Pero también, hermano, estamos convencidos de que Dios nos ha dado dominio propio. Y que la adversidad que estamos pasando nos permite tomar el control de nuestra vida. Tomar el control de nuestras emociones. Hay muchas personas que cuando algo malo sucede, sus emociones se descontrolan. Lloran. Se ponen tan nerviosos que se desmayan. Se ponen histéricos. Gritan y corren porque sus emociones se descontrolan. Tener dominio propio es tomar control de todas nuestras emociones y ponerlas bajo el poder del Espíritu de Dios y decir, esto a mí no me va a mover, esto a mí no me va a controlar. Y entonces el amor y el poder, el amor y el dominio propio se ejercen porque el Espíritu de Dios está ahí. Tus emociones no pueden tomar el control porque Dios te ha dado dominio propio. Hay personas que en medio de la crisis parece que se mueren, se descontrolan. Su vida es un descontrol y es una dificultad porque perdió el control de las emociones. Hermano, necesitamos nosotros ser movidos en el poder del Espíritu de Dios, ser movidos en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu que trae dominio propio. Si alguien está lleno del Espíritu de Dios, tiene que tomar control de su vida y de sus emociones. No puede ser una vida descontrolada. Por eso esta mañana decimos, hermano, no más temor. No más temor. Dios nos ha llenado con su Espíritu y este Espíritu no es de cobardía. No es el que da espacio al temor, no es el que da espacio al miedo. Es un espíritu que viene con poder, con amor y con dominio propio. Y nosotros estamos en esa autoridad del Espíritu. Y hoy tú tienes la oportunidad de vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. Moverte en el poder del Espíritu de Dios y decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él puntualmente dijo, el poder del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, dar vista a los ciegos. Hermano, somos movidos en el poder del Espíritu de Dios. Somos movidos con amor, con poder, con dominio propio. Aleja todo temor y toda cobardía de tu vida y que podamos nosotros reflejarnos en que los hijos de Dios no damos espacio al temor. Hay mucho temor. También hay irresponsabilidad. Y nosotros debemos de tener cuidado de no irnos ni al temor ni a la irresponsabilidad, sino vivir en el poder del Espíritu de Dios. Porque hermano, que te pongas un cubrebocas no es temor, es responsabilidad.
Que te laves las manos, que uses gel antibacterial, no es temor, es responsabilidad. Es que seamos responsables, que tengamos dominio propio. Pero el que tú estés llorando en tu casa, el que tú estés atemorizado por salir a la calle, eso no es del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para podernos mover en poder, amor y dominio propio, en la forma que Dios ha preparado para nosotros. Hermano, la iglesia de Dios no es cobarde. La iglesia de Dios no da pasos atrás, sino que nos movemos en el poder de Dios para cumplir sus planes, sus propósitos, pero pues de una forma consciente y con control. Somos obedientes a las autoridades, pero estamos clamando, hermano, porque pronto estemos reunidos y poder reflejar todo lo que Dios ha traído para nosotros. Por eso, mi hermano y amigo, tú tienes que estar buscando ser lleno del Espíritu de Dios. La gente en esta cuarentena se ha llenado de basura, viendo películas, viendo series, leyendo libros, pero no ha buscado a Dios. No ha buscado el Espíritu de Dios. Yo le podría preguntar a alguien, ¿cuántas películas ha visto? No, hermano, ya vi esta y aquella y la otra, para pasar el tiempo. Pero ¿sabe qué necesitamos? Buscar el Espíritu de Dios. Imagina lo que sucedería si el tiempo que has dedicado a ver películas lo dedicaras a buscar de la presencia de Dios. Si el tiempo que has dedicado para estar distrayéndote lo ocuparas para que el Espíritu de Dios llene tu vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu de Dios. Por eso esta mañana decimos, no más temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ejerzamos en la llenura de ese espíritu lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Yo quiero invitarte a que oremos en esta hora y que le digamos al Señor, Señor, tú nos has dado la bendición de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado, Señor, la bendición y la gracia de tu Espíritu Santo. Estamos, Señor, en la bendición de lo que tú has puesto para nuestra vida. Y si acaso el temor, la angustia, la depresión, el miedo ha atacado a tu vida, dile, Señor, necesito ese espíritu. Necesito ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesito que ese espíritu llene mi vida y pueda yo enfrentar lo que sigue lleno del Espíritu de Dios. Te invito a que oremos en esta hora. Padre bendito, nos acercamos a tu presencia. Nos acercamos, Señor, seguros. Nos acercamos, Señor, en la bendición que viene de lo alto. El Espíritu de Dios está en este lugar. Tú te has mostrado sobre nuestra vida. Tú te has mostrado, el Espíritu Señor, de Dios se mueve en este lugar. sobre nuestro corazón. Está aquí para consolar. Llena, Señor. Está aquí para liberar. Llena, Señor, está aquí para guiar. corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Quita todo temor. El Espíritu de Quita Dios toda angustia. está en este lugar. Quita, Señor, todo miedo. El Espíritu de Dios Y que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo.
y movernos con poder, está aquí para con amor consolar, y con dominio está propio. aquí para liberar, Señor, necesitamos de tu está Espíritu. aquí para guiar. El Llévanos, Espíritu Señor, de Dios adelante. está aquí. En la responsabilidad, en el control, Muévete en mí, en la bendición de tu mano. muévete en mí. Señor, Toca mi bendecidos, mente, mi corazón. bendecidos, Llena Señor, mi vida de tu mano. tu amor. Bendecidos, Muévete Señor, en mí, de tu Santo misericordia y tu Espíritu, amor. muévete en mí. Bendecidos, papá. Muévete en mí. Muévete en Oh, mí. Jesús. Toca mi mente, mi Llenos, corazón. Padre bendito, de Llena tu mi presencia, vida de tu amor. Muévete en mí, de tu misericordia y Santo de tu amor. Espíritu, muévete en mí. Llenos, Señor, de tu Espíritu. El Espíritu de Dios está en este Deja que el Espíritu lugar. de Dios llene tu vida. Deja que el Espíritu de El Dios llene tu Espíritu corazón. de Dios se Deja que el Espíritu mueve de en Dios este lugar. se mueva en tu corazón. Que eche Está fuera todo aquí para temor, consolar. toda angustia. Que ese Está aquí perfecto para amor de Dios liberar. eche fuera todo el Está temor. aquí para guiar. El Oh, Espíritu Señor. de Dios está. Sabemos que Dile, el Señor, perfecto muévete en mí. amor echa fuera todo Muévete en temor. mí. Queremos movernos Muévete ahí, en Señor, mí. en la bendición de tu Espíritu Toca Santo. mi mente, mi corazón. Oh, mi Llena Jesús. mi vida de tu amor. Muévete nuestra en mí, Santo Espíritu. Llena nuestra Muévete vida con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia. Muévete en mí. Llénanos, Señor. Muévete en mí. Porque tú eres bueno, Toca mi mente, mi corazón. porque tú eres, Llena mi Señor, vida de tu amor. nuestro ayudador y Muévete en nuestro mí, guardador. Santo Espíritu, muévete Oh, en mí. Es tu Espíritu, Muévete en mí, es tu Espíritu, Santo Señor. Espíritu, muévete en mí. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Hermano, no más temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que estar en esa bendición de lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Afírmate en el Espíritu de Dios. Afírmate en la bendición que Dios ha traído para nosotros y que podamos ser llevados, conducidos en esta preciosa llenura del Espíritu de Dios. Hermano, sigue nuestras transmisiones. Estamos transmitiendo todos los miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche y que podamos estar unidos en esa bendición de la palabra, de orar juntos a nuestro Señor. Y también los domingos, así como hoy, domingos 9 de la mañana estamos transmitiendo y que podamos estar unidos en esa bendición de Dios para nuestras vidas. Y hermano, puedes seguir estos mensajes en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, y que podamos interactuar a través de ella, que envíes tus peticiones de oración, que envíes alguna duda y estamos a tus órdenes. También estamos en contacto a través de Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, donde podemos también estar en contacto, y puedes ver todos estos mensajes en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya. Compártelos con quien está en necesidad. Suscríbete, da clic a la campanita para que podamos estar pendientes de las nuevas, de los nuevos videos que se suben a la plataforma y que estemos en esa bendición de ser acompañados en el Espíritu de Dios. Hermanos y amigos, nuestro deseo es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estamos en la bendición del Señor.